Pues tengo, para comenzar mi exposición, una pregunta para vosotros. ¿Somos una iglesia tradicional o tradicionalista? Tradicional, dice el diccionario, creencia o comportamiento que se pasa de generación en generación. Tradicionalista, tendencia a valorar la sabiduría práctica expresada en la tradición en cuanto conjunto de normas y costumbres heredadas del pasado. Posiblemente en estas dos definiciones la diferencia entre una y otra será muy sutil, ¿no? Y hay que leerla varias veces para encontrar esa sutileza. Pero yo creo que entendemos bien, por lo menos en una forma popular, lo que a grandes rasgos puede ser tradicional y tradicionalista. Pero antes de contestarnos esta pregunta, quiero compartir con vosotros un par de cosas. Y entonces estaremos en condiciones de respondernos, ¿vale? ¿Somos una iglesia tradicional o tradicionalista? ¿Somos un creyente, somos un cristiano tradicional o tradicionalista? Hay una frase o sentencia que yo nunca me voy a cansar de repetir, y es que el cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo, porque hay una cosa muy básica: sin Cristo no habría cristianismo. Habrá otra cosa, a lo mejor hasta parecida, quizás, pero cristianismo no. Los diferentes fundadores y líderes de religiones se consideraban a sí mismos como receptores de una visión o mensaje especial sobre el sentido de la vida humana que les permitía enseñar a los hombres caminos de perfección o salvación, y que en muchos casos acababan siendo divinizados con el pasar de los siglos. Esto tiene cierta relación también, por ejemplo, con lo que nos ha compartido esta mañana Valeria. Sin embargo, en el caso del cristianismo es muy diferente. Y es una de las grandes diferencias del cristianismo con el resto de las creencias religiosas que existen en el mundo. Desde las primeras formulaciones doctrinales, todo depende de la persona de Cristo. Desde las primeras palabras que salieron de la boca de los apóstoles y de las primeras letras que se escribieron en el Nuevo Testamento, todo depende de la persona de Cristo. Y con toda naturalidad y sin ninguna señal de jactancia o vanidad, Cristo mismo llamaba la atención de las gentes hacia su persona. También hacia el Padre, pero también hacia Él. Porque para Él, el Padre y Él eran la misma persona. Esto ya lo vemos cuando profundizamos en el estudio de las Escrituras. Y declarando sin rubor ni dramatismo ninguno, verle a Él es ver al Padre. Conocerle a Él es conocer al Padre. Obedecerle a Él es obedecer al Padre. Nadie ha dicho jamás, excepto o un loco o un mentiroso: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Pues nadie dijo jamás esto, a no ser que fuese un loco o un mentiroso. Y Cristo lo decía. La historicidad o existencia de Cristo es un hecho tan fundamental en la historia del mundo
que si se acepta, el que busca la verdad tiene delante un camino despejado que le llevará indefectiblemente a la salvación por medio de Cristo. Un primer paso, aceptar la existencia de Cristo. Y esto no es nada difícil de demostrar. Luego ya entraremos en cosas más complicadas, como demostrar que Jesús es Dios, por ejemplo. Pero demostrar la existencia de Cristo es el primer gran paso para conocer a Cristo y ser salvos. Y consciente el mundo de que esto es un paso importante, ¿qué es lo primero que te niegan? Que Cristo ha existido. Cosa harto difícil de demostrar, que Cristo no ha existido. Pero bueno, ahí ellos insisten y bueno, si cuela, cuela. Y desgraciadamente en muchas personas cuela. La persona que podemos ver en los relatos evangélicos nos deja mudos y nos maravilla, ya que nos pone en contacto personal con Cristo. En los evangelios podemos leer y contemplar, primero, la plena conciencia de su propia autoridad. En los evangelios podemos ver, en segundo lugar, una perfecta expresión de amor y de gracia de Jesucristo. Tercer lugar, una humanidad real. Cuarto lugar, una naturaleza divina completa. Y en quinto lugar, vemos constantemente la invitación del Señor a ser salvos y a perdonar nuestros pecados, dispuesto a perdonar a nuestros pecados. Dispuesto a perdonar nuestros pecados. ¿Cómo no nos va esto a dejar mudos y a maravillar? Dos títulos o sentencias a modo de resumen sobre la persona de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Hombre. Y cuando profundizamos en estos dos títulos o esencias, encontramos todo de Cristo. Todo de Él. Dijo el filósofo, si Cristo no hubiera existido, habría que inventarlo. Y yo creo que los que lo conocemos podemos ratificarlo. Si Cristo no hubiera existido, habría que invitarlo. Y bueno, luego, ¿cómo inventar a alguien como Cristo? ¿Verdad? Hay dos principios hermenéuticos fundamentales que debemos conocer y aplicar en todo momento de nuestra vida. Y que son la respuesta, una de las respuestas a la pregunta del principio que he hecho. Primer principio hermenéutico. Jesús es el intérprete final de las Escrituras. Jesús es el intérprete final de las Escrituras. Él decide qué significa un texto. Él decide qué significa lo que pone aquí. No lo decide una jerarquía o jefe supremo. No lo decide una denominación, que las denominaciones existen mucho, han empezado a existir mucho después de Cristo. No lo decide la tradición. Y esto no se me ha ocurrido a mí porque yo sea muy listo o estudie mucho. Lo enseña la palabra de Dios. Y vamos a ver unos pocos ejemplos de esto. En Hebreos, libro de Hebreos, la carta a Hebreos, capítulo 1, también un texto muy conocido. Carta a los Hebreos, capítulo 1,
versículo 1 y 2. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, que había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice en griego, en literal griego, que nos ha hablado en hijo. Y esto es un detalle también muy bonito e importante. Dice que el texto enseña que Él ha hablado, Dios ha hablado, y que no va a hablar, y que no va a hablar más. Hay que escuchar a Dios, pues en este último tiempo ha hablado por Hijo. Y después de Él ya no hay más. Ya no hay más. Judas, carta a Judas. Capítulo 1, porque no tiene más. Versículo 3. Carta a Judas, versículo 3, del capítulo 1, que solo tiene uno. Amados, yo tenía un gran deseo de escribiros acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me veo en la necesidad de escribiros para animaros a que os esforcéis y a perseverar en la fe que una vez fue dada a los creyentes. No va a haber más revelación, ha sido dada una vez y para siempre. Ya no hay más revelación, no hay ángeles, ya no va a haber más ángeles que traigan revelación. Y bueno, irónicamente, pues lo siento por tantos profetas y profetisas, o los que declaran infalibilidad, por ejemplo, también. O lo siento también por nuestros queridos familiares y amigos católicos que piensan que la Iglesia Católica sigue enseñando lo mismo que enseñó en el siglo I, pero que no deja de añadir dogmas e interpretaciones nuevas, por ejemplo. Jesús demanda tajantemente rechazar tradiciones humanas, sobre todo cuando contradicen las Escrituras. Y aquí tenemos el Evangelio de Mateo, un texto muy claro y directo. Mateo capítulo 15. Versículo del 1 al 9. Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 9. En cierta ocasión se acercaron a Jesús unos escribas y fariseos de Jerusalén y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, puesto que no se lavan las manos cuando comen pan? Él les respondió: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dios ordenó honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga padre o madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Yo creo que no hay que añadir nada más. En la mayoría de los casos, lo que hace la tradición es embarrar, enmarañar las cosas sencillas y claras que tienen las Escrituras, que tiene el Evangelio.
porque curiosamente al ser humano en muchos casos nos gusta hacer difícil lo fácil. Nos parece demasiado fácil y lo complicamos. Y en la mayoría de los casos esto es la tradición. Un ejemplo más del derecho de Jesús a ser el único intérprete de las Escrituras. Mateo 5. Sermón del Monte. Un texto también muy conocido, pero que a veces, como muchos otros textos, se lee muy rápido. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo... No lo vamos a leer, pero bueno, lo voy a referir para que quede grabado y en casa, que no lo conozca, lo puede buscar. Mateo capítulo 5, versículo 21, versículo 27 y versículo 31, ¿qué dice el Señor? Oísteis que fue dicho, tradición de los ancianos. ¿Y cómo termina la palabra del Señor? Pero yo os digo. Pero yo os digo. Y si esto no viniera de Dios mismo, esto de, pero yo os digo, si esto no viniera de Dios mismo, sería cuanto menos un atrevimiento irreverente y rayando la herejía. Bien, segundo principio hermenéutico fundamental. El Señor Jesús es el único personaje normativo para los cristianos en la Biblia. Y digo norma, no sugerencia, porque muchas veces, curiosamente, cambian norma por sugerencia, cuando no son sinónimos. Son dos palabras totalmente diferentes. Como ejemplo de vida del cristiano, no es Abraham, no es Jacob, no es Moisés, no es David, ni ninguno de los profetas. En Romanos 15:4, ¿qué dice Romanos 15:4? Dice: todas las cosas que se escribieron en el pasado se escribieron para nuestra enseñanza, con el fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras. ¿Y qué dice 1 Corintios capítulo 10? Y va en la misma línea. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas como advertencia para nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. El Antiguo Testamento, aunque no fue escrito directamente para nosotros, sin duda, contienen preciosas enseñanzas para nuestra vida. Pero me reitero, no podemos tomarlos por normas. Y dejadme que me explique. Porque, por ejemplo, si la vida de estos hombres y mujeres son normativos, podríamos ser polígamos, por ejemplo. Podríamos tener varias esposas. No las tuvo David, no las tuvo Jacob, y qué hablar de Salomón. Si no recuerdo mal, 600 esposas, o 900. No sé cómo tenía tiempo para reinar. O podríamos ser guerreros, arreglarlo todo a base de guerras y de lucha, de revanchas. O podíamos pedir fuego del cielo como Elías
que cuando le faltaron el respeto o cuando quisieron ponerse por encima de él, pidió fuego del cielo y mató a muchos hombres. ¿Pero qué? ¿Qué leemos en el Nuevo Testamento? ¿Qué leemos en los Evangelios? ¿Qué le dijo el Señor a Jacobo y a Juan cuando en la aldea samaritana no les dejaron entrar? Porque Juan y Jacobo pidieron fuego del cielo, como Elías. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder almas, sino para salvarlas. Entonces, en este caso, por ejemplo, Elías, ¿es ejemplo para nuestras vidas? En general, no. Y tenemos que escuchar las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor. De nuestro Señor. Nuestro Señor no es Elías. Nuestro Señor no es Jacob, ni Abraham, ni Moisés, ni David. Nuestro Señor es Jesús. Si buscamos respuestas en cuanto a conducta, en general, no podemos ir al Antiguo Testamento. Si han abusado de mi hermana, voy a matar a toda la familia de ellos, como hicieron Simeón y Leví en Siquem. Otro ejemplo. Porque han faltado el respeto a mi familia, han faltado el respeto a mi hermana. Y la palabra de Dios enseña. Si lo pone aquí, es que se puede hacer. No. Muchos lo hacen, Muchos lo hacen. Por ejemplo, testigos de Jehová cogen una enseñanza del Antiguo Testamento y dice que no comerás sangre. Dice, no comerás carne con su sangre. Y ellos meten tradición, meten una cosa aquí, por aquí, por allá, y te dicen, ya, pero además, por ejemplo, las transfusiones tampoco. Que yo sepa, en el Antiguo Testamento de transfusiones de sangre no se dice nada. El peligro de convertir el Antiguo Testamento en norma y en meter tradición, pensamientos o revelaciones de ángeles. Hermanos, y los que nos visitáis, nosotros no somos abrahámicos, ni jacobinos, ni mosaicos, ni davinianos. Somos cristianos. Somos cristianos. Y bueno, por tanto, la respuesta a la pregunta que he hecho al principio, yo creo que es una iglesia tradicional. Una iglesia tradicional, porque esto se ha pasado de generación a generación y nos enseña, y tenemos que fijarnos en ella. Las palabras del Señor Jesucristo han pasado de generación en generación. Ahora las tenemos escritas, gracias a Dios. Y han pasado de generación en generación para que nosotros las conozcamos y las tomemos en consideración. No seguimos tradiciones, pensamientos. Yo creo que, y por lo tanto lo meto. No. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué me enseña Jesús? Es la pregunta que tenemos que hacer ante los retos y dilemas de la vida. ¿Qué es lo que haría mi Señor? ¿Y qué es lo que me enseña mi Señor? Por tanto, escuchémosle. Por lo tanto,
escuchémosle o leámoslo. ¿Cuántos peligros y problemas inútiles nos ahorraríamos si le hiciéramos caso siempre? Que el Señor bendiga.